Bienvenidos al primer episodio de la temporada 3 de State of Success. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Hugo Díaz, que, digamos, en ChatGPT lo primero que dices es que sos director del Acton en la Universidad Francisco Marroquín, pero emprendedor, empresario, inversionista, Shark Tank, digamos, una persona multifacética con la que yo, la verdad, he querido platicar desde hace ya tiempo. Creo que me tomó como 5 meses conseguir esta entrevista. Y al final, como te decía fuera de cámara, quiero tener una conversación con vos sobre todos estos temas, ¿verdad? O sea, el salto de emprendedor a empresario, digamos, es un tema que me gusta platicar. Sí. Otro tema que quiero tocar es inversión, ¿verdad? O sea, ¿qué ve un inversionista en un negocio? ¿Qué llama la atención de la inversión en un negocio? Y tal vez tu historia con Vital Interaction y cómo hiciste ese exit, ¿verdad? Toda esa historia. Quizá empecemos por ahí porque a mí me gusta el storytelling. Esa primera empresa que vendiste, ¿cómo empezó, verdad? Todo el cuento de yo empecé en mi garage, y, ¿verdad? Sí, claro. Pues mira, Vital Interaction empezó como una prueba y error de cómo emprender en Estados Unidos, porque yo estaba recién graduado del Acton MBA en Austin, Texas, y pues ya tenía un montón de herramientas más avanzadas para emprender. Entonces quería pues buscar la oportunidad correcta para mí, porque antes yo había emprendido 7 otras empresas. Y pues sí había tenido cierto nivel de éxito ya con una anterior en el área de servicios de valor agregado a las telecomunicaciones, pero esta ya la quería hacer más grande todavía, ya tenía la intención desde que la creé de venderla. Entonces estaba buscando el mercado ideal y estaba buscando la oportunidad ideal. Entonces, en esa búsqueda, una de las cosas que el fundador de Acton MBA nos inculcó es que habláramos con al menos 100 personas que conocieran bien la industria. Yo quería estar en educación o en salud, y en este caso estaba explorando la industria de salud y entrevisté a esas 100 personas, tal como nos dijo. Y uno de ellos era un CEO de una clínica en Houston que me dijo, mira, mi dentista me recuerda de las citas por mensaje de texto. ¿Vos podrías hacer lo mismo? Y le dije, por supuesto. ¿Verdad? Eso es facilito. Yo ya tenía experiencia con telecomunicaciones, como te había comentado. Entonces, pues construimos un minimum viable product súper rápido, en cuestión de un mes. Y ya lo pusimos a trabajar con ellos. Y les gustó. Les empezó a dar resultados, medimos el retorno de la inversión y con eso presentamos un caso de estudio en una conferencia donde se presentaban las clínicas médicas. Y eso pues fue el primer empujón de ventas que nos dio. Por supuesto, después tampoco era así de fácil, ¿verdad? Después había que estar vendiendo puerta a puerta. ¿Cómo llegaste a este primer cliente? O sea, ¿cómo fue ¿Alguien te lo presentó? Sí, ¿Vos lo fuiste a buscar? Curiosamente era familiar de uno de mis socios. Yo tenía un socio nada más ahí y pues a través de ahí sí que uno usa los contactos que tiene y aprovecha esas conexiones. Y él fue el que nos dio esa cita y nos dio ese insight tan valioso. Y presentar ese MVP, la viabilidad de ese producto y todo el tema en esta conferencia, ¿ahí se catapultó el negocio o consiguieron más clientes a partir de esa presentación? Sí, a partir de esa presentación conseguimos más clientes, pero no te diría que se catapultó ahí. O sea, fue el primer empuje, digamos, de decir, ok, si hay algo real aquí, si hay gente dispuesta a pagar por esto, pero todavía faltaba mucho. ¿Ese qué año era? Eso fue en el 2010. ¿Y tu exit? Fue en el 2021. O sea, 11 años toma, digamos, o te tomó a vos de MVP a exit. A exit, así es. Y mi plan original era que fuera 7. Así que nos tardamos más de lo que queríamos, pero bueno, eso pasa mucho en emprendimiento. ¿Y por qué tenías esa meta de 7? ¿De dónde? Era un número aleatorio, yo creo, que yo me había propuesto. Digamos, dijiste que desde que creaste la empresa tenías intención de vender. Sí. Digamos, ¿qué tan importante es, verdad? Porque cuando a veces uno emprende, yo por ejemplo también toda mi vida he tenido pequeños emprendimientos. Ahora yo tengo una inmobiliaria que está muy bien posicionada en el mercado de lujo. Y digamos ya yo proveo, trabajo a otras personas y todo el tema, que tal vez lo tocamos más adelante, pero para mí es uno de los criterios de ya no estoy emprendiendo, ya soy empresario, ¿verdad? Tengo obligaciones con otra gente que también de eso depende su vida, ¿verdad? Claro. No me estoy solo autoempleando, ¿verdad? Sí. Pero qué tan... Que es un gran paso, por cierto. Felicitaciones, ¿verdad? Porque muchos se quedan en el autoempleo. Gracias. Yo en esto, ¿verdad? En el real estate tengo 8 años también. No hice la inmobiliaria para venderla. Sí la hice para vivir de ella. Pero mi pregunta puntualmente es qué tan importante es tener clara el objetivo de cuando uno empieza algo, saber
¿qué quiero de esto, verdad? ¿Qué espero desde la perspectiva de emprendimiento, empresarialidad, digamos? Yo creo que es la clave para lograr uno de sus metas, porque si no sabes a dónde vas, cualquier camino te lleva, como dice el dicho. Entonces, si ya sabes que estás empezando con el objetivo en mente, el objetivo final en mente, pues es más fácil darte cuenta si vas bien encaminado, si hay que corregir el rumbo, etcétera, ¿verdad? Si no, pues estás yendo de un lado para otro. Ahí, viendo qué sale. Exacto. Digamos, y entonces para alguien que la tiene clara y sabe que va a montar un negocio con la intención de tener un éxito, tips, alguna recomendación, ¿verdad? O sea, ¿qué tipo de información busca un inversionista de un negocio que quiere comprar? Si me puedes dar con mucho gusto. Mira, nosotros lo que hicimos con mi socio, porque los dos nos graduamos juntos de la misma clase del Acton MBA y decidimos pues aplicar lo que habíamos aprendido. Y una de las cosas que aprendimos es, si se quiere vender, tiene que desde el principio dejar documentado bien todos los procesos, por ejemplo, identificar una industria en la que haya esa dinámica de compradores más grandes que quieran buscar a los que innovan, porque en Estados Unidos sí es muy común esto, ¿verdad? O sea, las empresas grandes innovan comprando a las pequeñas que ya lograron resolver algo. Entonces nosotros teníamos la idea de, en el sector de salud, sabíamos que habían unas empresas grandes tratando de resolver los problemas más difíciles de tecnología para la salud, que era nuestro campo. Y entonces dijimos, bueno, ¿qué nicho todavía no han tocado o en qué área tal vez no se han metido que si innovamos nosotros y ganamos en eso, alguien más nos va a querer comprar? ¿Dónde fue? O sea, ¿dónde diste en el...? En este caso era en el campo de lo que se llama patient engagement. O sea, es una especie de CRM para pacientes. Ya había lo que se llaman registros médicos digitalizados. Ya en Estados Unidos era muy fuerte eso. De hecho, con la reforma de salud que hizo Obama, el Obamacare, había un incentivo para que los doctores digitalizaran todos sus registros médicos. Entonces ya sabíamos que como estaban haciendo eso, el siguiente paso iba a ser automatizar sus comunicaciones con los pacientes. Entonces, como te conté, empezamos con algo tan sencillo como un mensaje de texto para recordar las citas, pero después se volvió mucho más sofisticado. Y eso ya era una innovación. Eso ya era una innovación, por lo menos en el sector de salud. Los dentistas ya lo hacían, pero en el sector de salud, como hay tanta legislación y tanta restricción, no se metía la gente, que por cierto es otra lección interesante, ¿verdad? Sí. Si yo hubiera sabido lo difícil que era, tal vez no me hubiera metido, pero como no sabía, nos metimos y una vez ya estábamos nadando y había que ver cómo resolvíamos ese problema. Cabal. Digamos, en eso, ¿vos crees que las oportunidades que son donde hay mucho grado de dificultad suelen, si uno tiene éxito, tener mejor rédito, digamos, o digamos, buscamos una solución fácil para un problema fácil, o si encontramos algo complicado, metámonos a eso complicado y veamos qué podemos hacer? Sí, yo creo que, digamos, entre más complicado sea de resolver el problema y haya gente dispuesta a pagar por eso, más alta es la recompensa. Alex Hormozzi lo dice, él dice, la mejor forma de hacer dinero es resolver un problema caro para gente que tiene dinero para pagar por resolverlo. Para pagar caro. En tu experiencia con esta venta, ¿tuviste approach de varios compradores? ¿Cómo alguien que está, digamos, ofreciendo una empresa, verdad, te acercas a un broker? ¿Cómo es el proceso, verdad? Sí, esa es una excelente pregunta. Nosotros desde el principio identificamos quiénes eran los investment bankers que vendían este tipo de empresas. Y de hecho yo empecé a ir a las conferencias de la industria y a conocer quiénes eran e identifiqué a uno particularmente que era de una firma boutique que se especializaba específicamente en patient engagement. Wow. Entonces yo sabía que él había vendido otras empresas a los que yo consideraba potenciales compradores y otros competidores. Entonces empecé a desarrollar una relación con él desde el principio. ¿Cómo? Invitándolo a almorzar, diciéndole, mira, nosotros estamos creciendo y eventualmente queremos vender. Pero digamos, out of the blue, hola, soy Hugo Díaz, sí. Tengo esta empresa y quiero invitarte a comer y contarte de qué se trata. Así es, así como me contactaste vos para la entrevista. Y él te dio la cita, o sea, digamos, también mucha gente es, ¿cómo le hablo a esa gente, verdad? O sea, como una vez sé quiénes son, ¿cómo les toco la puerta? Es tan simple como invitarlos a comer o mandarles 100 correos durante 5 años a ver si te contestan, ¿verdad? Yo creo que, por lo menos en ventas, el 90% de las ventas se cierran después del 6º recontacto, ¿verdad? Sí. Entonces, yo sí soy alguien que no le tiene miedo al, digamos, cold calling, al cold emailing, a lo que sea y al follow-up. En tu experiencia de vender, sí habría que, ¿verdad?, tocar puertas y ser insistente. Sí, totalmente. Y yo de hecho, he manejado equipos de venta y lo que les digo es justamente eso. Si no han contactado por lo menos 7 veces al potencial cliente, no han hecho nada, porque se quedaron a medias. Ok. Digamos,
sos entonces una persona que cree que the rich is in the niche. O sea, digamos, si eso es muy de nicho o de mass product, digamos. Mira, depende. No, en realidad creo que mi experiencia ha sido más de nicho. Aunque me preguntan a veces la diferencia entre emprender en Estados Unidos y emprender aquí en Centroamérica. Mi emprendimiento anterior, como te comenté, era una empresa de servicios de valor agregado donde nuestros clientes eran las telefónicas y nosotros les proveíamos ringtones, mensajería de texto para promocionales con las empresas, cosas así. Y ahí sí eras más generalista, digamos. Teníamos un montón de gama de productos porque el mercado es pequeño. En cambio, en Estados Unidos sí puedes hacer un nicho de una cosita bien pequeña porque ese nicho es suficientemente grande y rentable. ¿Qué tan? Esta es una pregunta, bueno, por lo menos cuando uno ve Shark Tank en Estados Unidos o Shark Tank Guatemala también, el argumento de el tamaño de mercado para un inversionista suele no ser lo más appealing, ¿verdad? O sea, tengo una idea que aplica a tantos millones de personas. ¿Sí o no es un argumento que sea appealing al momento de analizar una inversión? Solo así tirado como, esta es la data. Es que cuando es solo data así general, es casi que pues le da menos credibilidad, a menos que esa persona sí conozca muy bien ese mercado. Pero si es solo así como, bueno, hay X millones de personas que tienen esta necesidad y si le llego al 1% voy a hacer esto. Ese es de los peores argumentos que me pueden dar a mí, ¿verdad? Yo digo que esas proyecciones de mercado o de a quién le puedo llegar, tienen que ir de abajo para arriba, no de arriba para abajo. O sea, de arriba para abajo es decir, hay 100 millones de posibles clientes y yo le voy a ganar el 1%. Ese es de arriba para abajo. En cambio, de abajo para arriba es, yo ya sé cómo tocar 100 puertas al día y sé que puedo cerrar el 10% de esas puertas cada día. Entonces, ese es de abajo para arriba. Y después vamos, bueno, ¿hasta dónde vas a topar? ¿Qué tan grande es el mercado? Pero ya saben cómo empezar a llegarles. Tiene más valor la segunda circunstancia, digamos. Por supuesto. En Shark Tank, ¿invertiste en algún deal? ¿Hiciste algún trato? Sí, varios. Ya, pues, y los que vieron la primera temporada, ya pues pueden ver, de hecho en pantalla dice como 8 deals. En la segunda temporada no puedo decir todavía, pero ya se rodó eso. Ya se rodó la segunda temporada y va a salir en abril, así que esa todavía está en secreto, pero les puedo decir que está todavía más agresivo y más interesante. Ok. ¿Qué tomas, o sea, para invertir? Ahora vos no como empresario, sino como inversionista, ¿qué te llama la atención? O sea, ¿qué tipo de negocio es el que está ahorita en tu pipeline para inversión? Mira, en Shark Tank tuve que abrir un poquito mi mente y mi tesis de inversión, porque a mí personalmente me atrae más los negocios de tecnología y los negocios recurrentes, específicamente el modelo de negocios SaaS, de Software as a Service, que era el negocio de Vital Interaction. Es súper atractivo porque genera uno valor rapidísimo. O sea, yo comparaba empresas, digamos, del mismo número de ventas que la mía, pero por mi modelo de negocio, mi empresa valía 20 veces más. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque es ingreso recurrente, porque los márgenes son altos. Después de un cierto límite, ya todo lo demás es rentabilidad. Y además pueden crecer fácilmente, ¿verdad? Entonces, eso versus un negocio que requiere de mucha infraestructura, digamos, así, o como retail, o cosas que requieren mucha infraestructura, que te requiere tener inventarios, que requiere mucho capital de trabajo, muchos empleados. Eso es más complejo. No quiere decir que sea malo, pero es más complejo. Entonces, ¿para qué? Si tenés opción a invertir en cosas más atractivas, ¿para qué te vas a lo otro? Sin embargo, en Shark Tank, cuando empecé a ver, de hecho, en los primeros episodios estaba así como, no, esto tal vez no, voy a esperar a que vengan las de tecnología. Y ahí me di cuenta que no, que en realidad sí hay oportunidades aquí que aunque son pequeñas y no van a tener el retorno de una inversión tecnológica, puedes tener un gran impacto y sí producen flujo de caja para recuperar el capital relativamente rápido. Entonces ahí fue donde empecé a ver, bueno, ¿cómo hago que esto funcione? ¿Cómo hago que mis inversiones de Shark Tank sean inversión de impacto? Y cómo hago que sí pueda recuperar el capital de forma rápida, ayudarlos a multiplicar sus ventas, mantener márgenes altos y así pues que sea atractiva la inversión. ¿Y cómo es tu relación ahora con la gente a la que sí le invertí? Digamos, ya es como una mentoría, es como somos partners nada más, tenemos junta directiva, o en qué nivel de involucramiento estás? Sí, fíjate que de hecho tuve que establecer una estructura con uno de los graduados del Acton MBA, de hecho, porque dije, necesito a alguien que me ayude a esto, yo no tengo el tiempo para estar dando el seguimiento tan, digamos, día a día. Y entonces, pues me asocié con uno de los graduados del Acton MBA para que él fuera el que les dé el acompañamiento día a día, digamos. Se reúne con él casi todas las semanas, con ellos, perdón.
Pero yo me reúno también una vez al mes con ellos, veo por dónde van, reviso los resultados. Ya tenemos como un tablero de resultados para ver cómo van y a veces les abro puertas con algún contacto. O sea, sí es una relación bastante cercana porque queremos que crezcan. ¿Cuál fue el negocio que más te sorprendió? O el que dijiste, wow, ¿qué es esto? Mira, de la primera temporada... Yo te voy a decir a mí. A mí, Ajá. algo que me sorprendió fue el negocio ese de los cines. Ajá. ¿Verdad? Ese sí, yo dije, y por más que me tengo un hermano que es director de cine y que quieren llevar cines al interior de Guatemala y que eso no existe y que me pareció de lo más, digamos, atractivo e interesante que se presentó en el programa. Sí, curiosamente ese es uno de los que te iba a mencionar porque el modelo de negocio es un modelo que en mi opinión va con la línea de innovación disruptiva, buscando un mercado y un nicho que no está siendo atendido, ¿verdad? Entonces ese modelo me gustó mucho, sí. ¿Y entraste ahí? En ese entré, así es. Y bueno, no voy a entrar en detalles porque después el tema con los emprendimientos es que no todos, después de que se cierran en pantalla, se dan por diferentes razones, ¿verdad? Cuando hacemos el due diligence puede ser que haya algo que encontramos que no era lo que nos dijeron, o que el emprendedor a veces se hace para atrás también, ¿verdad? Negocia y en ese momento dice sí, pero después como que mejor no y se hace para atrás. Entonces sí pasa, ¿verdad? Estadísticamente a nivel global es como el 50% de los deals que se cierran en cámara. En cámara ya se firman. No se terminan. Solo el 50 se firman y el 50 no. Pero igual siguen siendo interesantes. Uno que me llamó mucho la atención y que sí invertí también es una empresa de zapatos de Shela. Porque esa era realmente una movida de marketing. Ellos ya tenían un deal muy bueno con la fábrica, entonces no tenían que mantener inventario, no tienen. Y la emprendedora era muy pilas y ya tenía un costo de adquisición de clientes bastante bajo. O sea, empezó a hacer redes sociales y dominó eso de una forma que puede repetirse. Entonces, ese modelo me gusta porque aunque decís, bueno, zapatos y por qué, y eso no es tecnología, la tecnología está detrás de la venta. Y si no tenés que manejar inventario, sino que solo hacerlo a demanda, puedes tener un negocio escalable. Ahora, tal vez tocando más temas de emprendimiento, bueno, la verdad es que yo te voy a hacer una pregunta que ya estoy casi seguro que sé la respuesta, pero ¿qué tan importante ha sido para vos en tu éxito como empresario, inversionista y todo lo que eso conlleva, tu educación superior? O sea, eso ha sido clave. La educación ha sido clave. Y te digo, te voy a dar una anécdota porque creo que es importante contarla. Yo, antes de entrar a la universidad, cuando ya estaba en el colegio, empecé un negocio de venta de CDs, de CDs musicales. Y fue de esos informales, ¿verdad? Era porque me suscribía a un P.O. Box y traía CDs de Estados Unidos, se los vendía a las mamás y papás de mis compañeros. Y entonces me piqué con que quería hacer un negocio de eso. Y de hecho fui al centro comercial Prisa, que lo estaban construyendo en ese entonces, ahí en Los Próceres, a ver qué era lo que tenía que hacer para tener un local. Y entonces llegué con mi papá a pedirle que me prestara dinero para el inventario inicial. Y me dijo, mira, yo sé que sos emprendedor y te gusta todo eso y sé que vas a ser emprendedor, pero ahorita mejor dedícate a tus estudios, porque si no te vas a limitar en esto, ya no vas a estudiar y te vas a quedar ahí estancado. Y fue probablemente la mejor cosa que me pudo haber hecho, ¿verdad? Porque entonces dije, bueno, está bien. De hecho, vendí ese negocio, porque a un amigo que quería seguirlo me pagó algo simbólico, pero siguió el negocio. Y me dediqué a la U. Sin la U no hubiera tenido la base tecnológica que tengo hoy porque me especialicé en eso. Pero de ahí todavía hacer el Acton MBA me llevó a otras ligas. Yo ya había emprendido, como te dije, 7 otros negocios antes. Y pues había llegado a cierto nivel, pero había topado. Ya cuando saqué el Acton MBA, se me abrió el universo al tipo de oportunidades como Vital Interaction, que ya son de otras ligas, ¿verdad? Entonces, sí creo que esa era como una llave que fue abriendo unas nuevas puertas para nuevos niveles de potencial que podía expandir. Y el Acton, digamos, por lo que aprendiste, digamos, académico, por las experiencias con casos, por el networking que se puede hacer adentro de... ¿Dónde está, digamos, ese mayor valor que le atribuís a...? Todo lo que mencionaste. O sea, de hecho, sí, la experiencia con casos lo que te da es que te permite ver patrones que antes no veías, ¿verdad? Entonces ves cosas que tal vez funcionaron en una industria que en otra pueden funcionar también y la empezás a aplicar. Pero también esos frameworks que le llamamos nosotros para identificar cómo es una oportunidad buena, eso también me lo dio Acton. Si no, probablemente hubiera empezado otra oportunidad que tal vez no era tan buena. Yo creo que el haber hecho tan intencionalmente esa selección de mi nuevo emprendimiento, esas entrevistas, hizo que me fuera por la oportunidad que me iba a dar el resultado que yo quería.
¿Y crees que esto es para todo el mundo? O sea, que esa regla de que la educación superior tiene este gran valor, ¿aplica para todos o hay quien sí tiene ese gen de tirarse al agua y la universidad la dejo para después o ya no la hago y emprendo y me voy con todo? ¿Verdad? Porque mucha gente hoy en día, pues amigos y gente conocida más joven, cuestionan mucho un poco eso de por qué no mejor montamos un negocio y digamos lo que nos cuesta la carrera de la U la ponemos de capital semilla para que nuestro hijo emprenda. Ajá. Que, digamos que... Mira, o sea, siempre hay gente que tiene esa chispa desde el principio y yo la tenía también. O sea, yo te digo, desde los 17 años ya tenía un negocio y en ese entonces, solo para darte un dato, lo vendí por $5,000, que para mí en ese entonces, 17 años, era ya una buena... Era dinero. ¿Verdad? Sin embargo, de eso a lo que vendí la empresa después, o sea, hay un gap gigante. Y entonces lo que digo yo es, pues aplica para todos, sí. O sea, entre más preparado es, más grande más lejos vas a llegar. Y eso sí lo tengo clarísimo. Puede ser algunos que llegan lejísimos aún sin preparación, sin duda. Pero esos son los casos así, digamos, la excepción. Sí. Si querés incrementar la probabilidad de poder llegar así de lejos, la mejor forma es preparándote. Esta es bastante, es de cierre y es un poco cliché, pero... Y me la preguntaron a mí hace que me invitaron a un podcast. ¿Cuál es un buen consejo que no te gusta escuchar? ¿Cuál es un buen consejo que no me gusta escuchar? Yo te voy a decir qué dije yo cuando contesté la pregunta. Ajá. Y es que a mí muchas veces me dicen que tengo que pensar 2 veces antes de hacer algo. Ajá. Y es un buen consejo que no me gusta escuchar. Ajá. Ajá. Pero tienen razón, pues. O sea, lo que pasa es que yo soy muy... O sea, idea, acción, ejecución... No pasa, ¿verdad? No hay un filtro entre... Ajá. Y a veces debería tenerlo. Sí, sí, sí. A mí me pasa algo similar. Aunque ya lo he empezado a trabajar mejor. Ajá. Te entiendo. Yo estaba pensando algo similar es... que sigo pensando que es un buen consejo y que hay que seguirlo, pero que no me gusta escuchar es que va a tomar un montón de trabajo llegar a donde querés llegar, ¿verdad? Que lo que es trabajar y es hustle, ¿verdad? Y yo siempre pienso que hay que no solo, como se dice en inglés, no solo ¿cómo se dice? Work hard, sino work smart. ¿Verdad? O sea, trabajar inteligente, no solo trabajar duro. Porque sí siento que hay gente que trabaja muy duro y nunca llega al resultado porque tal vez no se ha puesto a realmente pulir la idea, la intención, etcétera. ¿Cuál quieres que sea tu resultado? Pues, ¿verdad? Es lo que hablábamos al principio. Sin meta no hay ruta, no hay estrategia, no hay plan. Y entonces solo estás hustling. Exactamente. Entonces, por eso no me gusta escuchar ese consejo, no porque no sea bueno, porque sí creo que es bueno, sino porque creo que puede sacar de contexto a alguien que dice, bueno, entonces solo hay que trabajar duro y ya. Y no es solo eso. Bueno, yo creo que con eso cerramos porque ya estamos sobre el tiempo. Gracias, Hugo, por estos 25 minutos de espacio. Creo que hay mucho valor en lo que platicamos. Vamos a estar pendientes de Season 2 Shark Tank Guatemala. Y nada, pues buena onda por estar aquí en el podcast. Muchas gracias por venir hasta acá, Juanfi, y por esa entrevista muy buena. Gracias, buena onda.